también aparte, porque el paciente tiene fiebre alta, la duración es de más de 4 semanas en los pacientes que están en forma ambulatoria, o cuando están hospitalizados que lleven más de 3 días y por supuesto sin ningún foco infeccioso visible y con cultivos negativos. Entonces, pero ¿cuál es el principal problema en los viejos? El principal problema es la fiebre, porque los ancianos se infectan o tienen patología sin desarrollar fiebre. Entonces, uno dice, bueno, esto realmente es un problema. Claro que es un problema, porque no desarrollan fiebre, pero lo más interesante es que hay algo que uno muchas veces desestima de los pacientes y que yo después de haber visto todo esto y empezar a hacer la relación, le empecé a dar más importancia, que es cuando el paciente te dice, doctor, yo cuando tengo 37 medios es como si tuviera 39. Y en realidad eso puede ser cierto, pero es cierto siempre y cuando nosotros conociésemos su temperatura corporal basal previa. Si aumenta 1 grado y 3 décimas por sobre el valor basal, esto ya es fiebre. Entonces, sí hay que creerles, vienen y te dicen, yo tengo siempre, y te lo dicen, ¿viste? 35,8, nunca paso de 36. Bueno, ese que nunca pasa de 36, cuando tiene 37,5, hay que darle bolilla. Ese es el punto. Y por ahí vamos a ver que no llegamos a los 38,3 que nos dice la recomendación, nos dice la definición clásica. Entonces, en un anciano ya estaría modificado eso. Y uno lo que tendría que tratar de ver es que fuera persistente esto, que tenga en la membrana timpánica más de 37,2 o rectal más de 37,5 en forma persistente. Entonces, si nosotros tenemos esto, podemos hablar de fiebre de origen desconocido en el anciano, en la modificación que tenemos que hacer a lo anterior, ¿sí? El 30 al 40% de la fiebre de origen desconocido se da en pacientes ancianos, lo cual es muy importante. En los hospitalizados llega al 3%, y esto es muy importante, lo de los hospitalizados, porque está generalmente en relación con reacciones adversas a fármacos. Entonces, muchas veces se presentan en forma atípica, hay una susceptibilidad aumentada para infecciones, muchas veces curso subagudo con muy pocos signos y síntomas, y en las enfermedades multisistémicas es más pronunciado cuanto más viejo el paciente es. Pero hay que tener en cuenta siempre esto, polimedicación, interacciones, fiebre por drogas, porque esto también es lo que vemos acá en los hospitalizados. Empezamos tratamientos por lo que sea y el paciente desarrolla un cuadro febril y sigue con fiebre y sigue con fiebre, y muchas veces es solamente por esto. A veces no es solo fiebre, sino que es fiebre y rash, ¿sí? O es fiebre y una pequeña alteración del hepatograma, pero esto es lo que nosotros vemos en la práctica. Entonces, hay un trabajo muy interesante porque no hay mucho de fiebre de origen desconocido. Cuando uno entra a buscar, la verdad que las series son muy chiquitas, de pocos pacientes, se recolectan en no poco tiempo. Entonces, pero este autor, Knockaert, tiene una revisión. Lo ven acá, no es una cantidad, sin embargo es la serie más grande. Fíjense que entre ancianos y jóvenes había 200 pacientes. 200 pacientes no es nada. No, claro, no es mucho, pero para esto es. Entonces, y hay unas diferencias interesantes con los jóvenes. Fíjense que en el grupo de los ancianos las infecciones son importantes, al igual que en los jóvenes, pero la diferencia es que uno encuentra esto, que ya lo charlamos antes, la tuberculosis. Entonces, creo que lo más importante es que uno tiene que tener presente que en ancianos, si uno encuentra una patología infecciosa, primero pensar en tuberculosis. Fíjense qué distinto que es con los jóvenes, donde uno sí piensa en virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, uno lo ve claramente en los más jóvenes, no en los viejos. Otra diferencia importante, las enfermedades multisistémicas. Estas son las enfermedades, las agrupadas o vistas dentro de las enfermedades del colágeno. Mucho más frecuente, mucho más en los ancianos que en los jóvenes. Y estas tenerlas siempre presente,
Por eso es que tanto la polimialgia reumática como la arteritis de la temporal, que en realidad en cierto modo están emparentadas, hay que pensarlas y hay que buscarlas. Porque a veces el paciente, es muy fácil, si el paciente viene y me dice, doctor, tengo fiebre, le miro el laboratorio, tengo anemia, me duele acá la cabeza y cuando mastico me duele la mandíbula. Ya está, ese diagnóstico lo hace cualquiera de la arteritis temporal. Lo que pasa es que los síntomas clásicos de la arteritis temporal lo tienen porcentaje bajo de los pacientes. En general no pasa del 20-25%. Entonces uno tiene que ir a buscar e ingeniarse más de rastrear bien los síntomas, de buscarlos para ver si el paciente puede reunir criterios. Lo mismo pasa con la polimialgia reumática, que no siempre es tan característica y tan clásica, y además, otra cosa importante de la polimialgia reumática, a ver si había algo, ahora vamos a ver, creo que hay algo escrito. Otra de las cosas importantes también es los tumores en los ancianos. ¿Sí? Y fíjense que en realidad lo que es interesante, que en los ancianos diagnosticamos mucho mejor la fiebre de origen desconocida que en los jóvenes. Entonces en jóvenes es más difícil diagnosticar. En los ancianos en general llegamos al diagnóstico de fiebre de origen desconocido, por eso debemos buscarlo. Habíamos hablado de la tuberculosis, fundamental, es muy importante, hay que buscar siempre en fiebre de origen desconocido en los ancianos, pero es muy importante la fórmula miliar y la forma extrapulmonar, que es la que se nos pasa, ¿sí? Porque si no tenemos placas, si es extrapulmonar, hay que ingeniar muy bien el diagnóstico, ir a buscar una tuberculosis ganglionar, ir a buscar una tuberculosis digestiva, ir a buscar una tuberculosis hepática, donde si vemos granulomas importantes es fácil diagnosticarla, pero cuando son granulomas muy chiquititos, por ahí ni se ven ecográficamente, y a lo mejor los terminás viendo cuando uno sigue haciendo estudios y lo ves por ahí en una resonancia, si no, no lo habías visto. Entonces, pero sí buscarlo, Los abscesos intraabdominales es importante en los ancianos porque no van a encontrar lo que les decía antes, no van a encontrar ni defensa, ni van a encontrar dolor abdominal. Hay que ir a buscarlo, sobre todo si hubo antecedente de algún procedimiento en el tiempo relativamente reciente. Las osteomielitis, sobre todo si los pacientes han tenido algún proceso y por contigüidad puede pasar. Esto hay que buscarlo claramente si el paciente tuvo úlceras en los talones o si tuvo alguna otra o alguna escara y esta puede haber sido la vía o la puerta de entrada. La endocarditis, al contrario de lo que pensamos, no tiene una frecuencia muy alta, pero hay que buscarla siempre en los ancianos. Y las virales definitivamente no las vemos casi en los ancianos. La arteritis de la temporal y la polimialgia representan el 60% de las formas de las enfermedades multisistémicas. Quiere decir que en un viejo buscar estas dos. Por supuesto que también vamos a buscarle lupus o vamos a buscarle AR porque uno lo encuentra, pero lo primero que tenemos que pensar es en estas, ¿sí? Siempre la forma de presentación no convencional, y lo que es importante en la polimialgia, que siempre decimos compromiso muscular de la cintura, escapular y pelviana, más anemia, más los blancos claros, más eritro elevada. Pero hay un grupo de pacientes que va del 10 al 20% que pueden cursar con eritro normal. Entonces, la eritro no me descarta que el paciente, por más que esté normal, no tenga polimialgia reumática. Por eso, si hay alta sospecha clínica, aunque el paciente tenga un eritro normal, uno debe comenzar con un tratamiento empírico con corticoides, por supuesto baja dosis de meprednisona, 8 miligramos por día, y como uno además sabe que en la polimialgia la respuesta a las 72 horas es así. 3-4 días el paciente viene y te agradece que se le...